Dame tu palabra, Señor. Quiero conocer de tu amor en todo lo que digo, oh Dios. Que sea tu palabra mi voz. Bueno, de pleno tiempo de coronavirus estamos transmitiendo el programa Lea la Biblia, grabando en nuestras casas, pero estamos con el micrófono, una computadora y nuestra Biblia. Así lo más importante que usted nos está acompañando, así que vamos con el programa. Dame tu palabra, Señor. Quiero conocer de tu amor en todo lo que digo. Bueno, aquí estamos nuevos con el programa Lea la Biblia. Yo soy Timothy Archer, aquí en Texas. Y yo soy Bruno Valle desde Managua, Nicaragua. Bienvenidos a Lea la Biblia. Aquí estamos hablando del Nuevo Testamento en este año 2020. A mí me está encantando la lectura. Ya estamos leyendo en 1 Corintios esta semana, capítulos 8 a 13. Vamos a ver si alcanzamos a hablar de todo eso, ¿no? Pero Sí, ¿qué me quiere decir avanzando. de eso que vemos en capítulos 8 a 10? Ese problema ahí. Bueno, ahí hay un problema que me demuestra la situación que estaban pasando los corintios. En el capítulo 8, versículo 1 al 3, Pablo confronta el conocimiento y el amor. Son dos entidades que se confrontan en Pablo. Entonces, el conocimiento termina en desventaja porque produce vanidad y orgullo. Eso es lo que dice Pablo ahí, que el conocimiento produce vanidad y orgullo, mientras el amor es un sentimiento que Dios identifica en todos los que lo poseen. En otras palabras, cuando tenemos esas dos instancias, el conocimiento y el amor, lo que va a identificar Dios directamente es el amor, ese sentimiento el cual es parte de la naturaleza de Dios. Dios reconoce el amor y rechaza el orgullo en las personas. Entonces, una persona podría creerse suficiente, podría creerse mejor o en un nivel sorprendentemente alto a diferencia de otros, pero lo que realmente importa delante de Dios es el amor, es esa sustancia que realmente es como cósmica, como espiritual, porque identifica al ser humano con Dios. Entonces, el amor es el sentimiento que nosotros debemos albergar para identificarnos y ser reconocidos por Dios. Y en este caso estamos viendo algo bien específico de ahí de Corinto, de ese momento, que era la carne ofrecida a los ídolos, porque en las sociedades paganas había muchos templos, sobre todo en una ciudad como Corinto. Ellos ofrecían carne a sus dioses y siempre sobraba de los sacrificios y vendían esa carne en los mercados. Entonces, algunos creyentes decían, bueno, si yo como de eso, ya estoy participando con esta idolatría. Y otros, no, nosotros tenemos el conocimiento que eso no es nada, podemos comer lo que sea. Y eso creaba un problema en la iglesia. Sí, eso me dice nuevamente que los corintios eran personas bastante orgullosas. ¿Por qué razón? Porque para ellos, a lo mejor si se daban cuenta que esas carnes eran sacrificadas a los ídolos, no les daba ningún problema a algunos de ellos. En cambio, otros hermanos que eran sencillos y humildes sí tenían dificultad. Entonces, aquí una de las cosas con las cuales está luchando el apóstol San Pablo es contra el orgullo que produce el conocimiento en los hermanos. Y esto que nosotros vemos acá en 1 Corintios 8 es sencillamente eso. E incluso llega un momento en el apóstol a decir de que podemos hacer muchas cosas, pero que no todo es conveniente. Y entonces hay que examinar esas cosas que sí son convenientes. Tenemos que buscar lo que sea para la edificación. En el capítulo 9, él habla de que a veces tenemos que renunciar a nuestros derechos buscando el bien del otro, buscando no tanto agradar al otro, pero sí edificar al otro, hacer lo que ayude al otro a conocer más a Cristo. Pablo dice, yo me he hecho todo para con todos, ¿no? Con los judíos, yo me porto como judío, con los gentiles como si fuera gentil, porque yo quiero que conozcan a Cristo. Sí, entonces eso era una conducta de amor, un sentimiento de amor es lo que puede empujar a que nosotros pensemos en los demás,
Pensemos incluso en los demás en primer lugar, en primer término, antes que en nosotros. Y privarnos de aquellas cosas que a lo mejor no son malas para nosotros, pero que sí podrían perjudicar a los demás. Pero esa conducta es dirigida, orquestada por el amor. Entonces ya pasando al capítulo 11, porque nos va el tiempo, ahí vemos también que Pablo está aplicando el mismo principio. En la primera parte habla del velo, que tenía un significado especial para ellos, que la mujer usara velo o no. Y Pablo enfatiza la necesidad de pensar en los demás en ese tema. Claro, aunque eso era un asunto cultural de la época, nosotros no estamos directamente relacionados con ese tipo de costumbres, pero lamentablemente muchas personas religiosas han tomado ese tipo de temas como un criterio de salvación. ¿Por qué? Porque condenan a otros si no tienen este tipo de práctica, cuando en realidad ese tipo de práctica está totalmente desvinculada de nosotros en nuestro siglo XXI y en nuestro mundo occidental. No tenemos una relación directa. Pero en ese caso, la gente estaba también tomando esto como un punto de referencia para juzgar a otros, lamentablemente. Esto del velo se había vuelto algo bastante serio, según el capítulo 11. Así es. Y en la segunda parte del capítulo habla de la cena del Señor, un tema tan importante. Se ve que los corintios hasta en ese momento se estaban dividiendo, ¿no? Que algunos de los más ricos estaban comiendo y no esperaban a que, porque obviamente los ricos no tenían que trabajar, entonces podían venir cuando fuera, mientras los esclavos, la gente más humilde, tenían que esperar hasta que terminaran su trabajo para llegar, y a veces no llegaban. Cuando llegaban a la iglesia ya no quedaba nada. Hasta la cena del Señor habían comido todo, ¿no? Y Pablo dice, esto no puede ser. Claro. Entonces ahí volvemos a decir, había un comportamiento elitista, de élite. Sin embargo, yo identifico otro problema bastante significativo. En primer lugar es que unos menospreciaban a otros porque tenían recursos y otros no. Entonces, esto nos demuestra el tipo de congregación en la que estaban haciendo la comunión. Y la segunda cosa que yo identifico es esta. Habían perdido el sentido de la ceremonia, de la reflexión de lo que era la cena del Señor. Claro. Yo en este caso les quiero advertir a todos los miembros de la Iglesia de Cristo. Nosotros participamos cada primer día de la semana de la cena del Señor. Por el hecho de hacerlo con esa frecuencia, tenga cuidado de no perderle significado a la cena, porque muchas veces llegamos a practicar algo tanto, pero tanto, que terminamos por olvidar el significado que tiene para la vida espiritual. Entonces, ahora que usted tome la cena, hágalo con reverencia, hágalo con agradecimiento, hágalo con reflexión, sabiendo que se está convirtiendo en uno con Cristo y con los hermanos. Es algo personal, pero a la vez colectivo, en el sentido de que lo hacemos como cuerpo. Amén. Bien, los capítulos 12 y 13 van como unidad con el capítulo 14, así que lo vamos a dejar para la semana que viene. Ya se nos vuela el tiempo, como siempre. No sé qué pasa con el reloj cuando estamos grabando, pero se acelera mucho. Así que vamos a seguir leyendo en el Nuevo Testamento. Vamos a seguir con este programa. Lea la Biblia después de esta pausa. Estas son las religiones paganas en 60 segundos. En los tiempos del Nuevo Testamento, las religiones paganas dominaban el Medio Oriente. La gente adoraba toda clase de dioses: griegos, romanos, egipcios, cananeos, persas, babilónicos. Estos dioses tenían sus templos y sus fiestas, y la gente les rendía culto para obtener su favor. Mucha de la religión tenía que ver con pedir fertilidad para las cosechas, los animales y las familias mismas. Entonces,
los ritos solían ser obscenos. Muchos creyentes se criaron adorando a estos dioses. Al hacerse cristiano, tenían que aprender a abstenerse de todo eso: la inmoralidad sexual, las fiestas paganas y la comida ofrecida a los ídolos. Abandonaban esas prácticas para servir al Dios viviente. Estas son las religiones paganas en 60 segundos. Muy bien, continuamos con el programa Lea la Biblia. Estamos hablando del Nuevo Testamento, estamos leyendo en un solo año con un plan de lectura que usted puede encontrar en lealabiblia.com. No lo vendemos, no piense que estoy haciendo propaganda para eso, sino quiero que nos acompañen en la lectura, o por lo menos que estén leyendo la palabra de Dios. Ahí encuentran unos cuantos planes si quieren hacer otro plan de lectura, pero dedíquense a leer la palabra de Dios. Esta semana vamos a terminar con el libro de 1 de Corintios. Tenemos capítulos 14, 15 y 16 que también son muy interesantes, y vamos a ver los primeros 3 capítulos de 2 de Corintios, ¿no? En el 14 de 1 de Corintios termina Pablo lo que él hablaba de la gente que se llamaban los espirituales, que enfatizaba mucho el hablar en lenguas y las sanidades. Todavía pasa eso, pero Pablo va a tratar ese tema. En el capítulo 15 habla de la resurrección, así que ese capítulo es un capítulo clave. En el 16 va a hablar de una ofrenda especial que estaban recaudando en Macedonia y en Acaya para los pobres en la ciudad de Jerusalén, así que él da instrucciones sobre eso. Luego pasamos a 2 de Corintios. En esa carta van a ver que Pablo está encontrando mucha oposición en la iglesia de Corinto, que han llegado unos superapóstoles, como él dice, que están criticando a Pablo y tratando de deshacer su obra ahí. Así que, bueno, leen esos capítulos. Pablo habla de lo que Dios puede hacer en nosotros por medio del sufrimiento, habla de nuestra relación con la ley antigua y habla de lo que el Espíritu está haciendo en nuestras vidas. Así que van a disfrutar de esa lectura. Vamos a seguir leyendo, vamos a seguir con este programa después de esta pausa. Padre nuestro que estás en los cielos, en este día pedimos, oh Padre, que estés obrando en nosotros, que estés en medio de nuestras iglesias, en estos momentos difíciles que el mundo está viviendo. Pedimos, oh Padre, que haya paz, que haya tranquilidad y que tu mano sanadora esté sobre nuestros países. Esto pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Quiero animarle, amigo mío, a tomar unos momentos cada día para leer la Biblia y meditar sobre lo que lee. Para ayudarle en sus estudios, nosotros podemos facilitarle sin costo ni obligación un estudio guiado sobre la Biblia que le ayudará a entender lo que lee. Nuestros oyentes de Cuba pueden hacer su pedido a la siguiente dirección: Lea la Biblia, apartado 2662, Matanzas, código postal 40100. Invitamos a los oyentes de otros países a que nos contacten por WhatsApp en el número 505-7526-8121 o por correo electrónico radio@lealabiblia.com. También puede buscarnos en Facebook en Lea la Biblia Radio. Yo soy Bruno Valle. Este ha sido el programa Lea la Biblia. Hasta la próxima. Que sea tu palabra mi voz.